su Biblia, Mateo capítulo 7. Estamos en una jornada de búsqueda, una jornada de oración, donde el propósito es que Dios obre milagros. Mire, si estamos en una temporada de oración, una cosa yo le voy a decir: Dios tiene que hacer milagros en esta jornada de oración, porque la oración provoca la mano de Dios. Lo que usted ore creyéndole que Dios lo hará. Véngase de 5 a 6 de la mañana este mes de enero, pero ore creyendo. Si es posible, haga su lista de peticiones personales, haga su lista de peticiones si quiere hacerlo, para que Dios conteste cada petición que usted hace en el altar. Mire, si nosotros oramos es porque queremos respuesta, pero si lo hace como una jornada de oración rutinaria o religiosa, entonces usted no va a recibir nada. Y cuando le digo nada es nada, pero cuando nosotros oramos creyendo que tenemos un Padre en el cielo, entonces vamos a recibir respuesta. Por eso estoy hablando en esta mañana acerca de las dimensiones de la oración. La dimensión se manifiesta en diferentes niveles, pero también se manifiesta en diferentes formas o maneras. Pero aquí quiero hablar de 3 niveles que la Biblia me habla en Mateo 7, versículo 7. Y estamos en domingo 7. O sea, Mateo 7, versículo 7. O sea, Dios considera el número 7 como perfección, como algo completo. Entonces, si leemos Mateo 7:7, nos va a hablar de 3 cosas. Esas 3 cosas son: le podemos llevar niveles, le podemos dar dimensiones, o como usted quiera, pero son 3 etapas de la oración distintas. Y la Biblia le dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Primer nivel o etapa o dimensión es el pedir. Y si quieres orar pedir, subraya. La segunda es, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda? Buscar. Pero ¿sabes por qué la gente no recibe? Porque solo se queda en el primer nivel. Yo le pido a Dios tal cosa y no me contesta, pero la ha buscado. Ha buscado lo que usted ha estado pidiendo. Es que yo ya le estoy pidiendo un trabajo a Dios y me sale a buscarlo. Ya le estoy pidiendo a mi esposa a Dios y le puse una persona y no le dice nada. Germán Ponce en un video que sale en TikTok dice: hablarle a mi madre. Él lo va a callar usted. Es que la realidad es que Dios no va a mandar ángeles para que haga lo que usted le toca hacer. Hay ángeles a nuestro favor que van a ayudarnos, pero la parte humana Dios no jamás la va a hacer. La parte que nos toca a nosotros Dios no la va a hacer. Él va a hacer su parte y nosotros nuestra parte. O sea, Dios hace lo imposible, nosotros hacemos las cosas que son posibles. Entonces, el primer nivel es pedir, segundo nivel dice buscar, y tercer nivel dice llamar. En otra versión dice tocar, pero aquí en esta versión dice llamar. Pero aparte de las 3 dimensiones de la oración, nos dice el primero que es pedir, el segundo que es buscar y el tercero que es llamar, nos da una respuesta para cada uno de los niveles. Dice la palabra de Dios que si alguien pide, ¿qué sucede? Recibe. Que si alguien busca, ¿qué sucede? Halla. Y si alguien llama, ¿qué sucede? ¿Ah? Se abre ese. O sea, cuando habla de llamar se refiere a puertas. Pero le voy a decir algo: esto se lo he enseñado por muchos años, por mucho tiempo, que antes de tocar las puertas de la tierra, primeramente se tocan las puertas del cielo. Amén. Antes de moverse en la tierra, primeramente uno se mueve en el mundo espiritual. Ahorita en estas 24 horas de oración nos movemos en el mundo espiritual, viniendo al altar
o en su silla de rodillas. O sea, antes de tocar lo terrenal, primeramente usted toca el mundo espiritual. ¿Y a quién le va a pedir usted? A Dios. ¿Dónde está Dios? En la dimensión de lo espiritual. Entonces, mucha gente se frustra porque toca puertas naturales, pero no ha tocado puertas espirituales. Mucha gente no recibe porque toca puertas en la tierra, pero no ha tocado puertas en el cielo. Entonces, el primer nivel para el cristiano es pedir. ¿Cuántos vinieron a pedir hoy en la mañana? Son buenos para pedirlas, pero ya dimos adoración, ya dimos alabanza. Entonces, a Dios se le pide, pero también a Dios se le da. Señor, dame el trabajo. Recibe el trabajo, pero después no quiere colaborar, después no quiere sembrar, después de que no me gusta el dinero. No es lo mismo diezmar 100 empiras que diezmar 10,000 empiras. Si le duele 100 empiras, le va a doler más 10,000. Entonces, el objetivo es que lo que nosotros pidamos, lo busquemos y amemos. Pero mucha gente está llamando y nos está pidiendo. O sea, cuando nos habla de pedir, estas tres fases se dividen en dos. Pedir, le pedimos a Dios, buscamos en la tierra y amamos en la tierra. Pero la gente llama sin haber pedido a Dios en oración. La gente llama sin haber pedido a Dios en el lugar secreto. La gente llama sin haber buscado la presencia de Dios. Cuando Pedro no pescó y Jesús le dijo que tirara la red, Jesús le estaba diciendo que hiciera una acción, pero Pedro ya había tirado la red en ese lugar toda la noche. No crean que solo una vez, toda la noche estuvo probando y no había pescado nada. Después Jesús le dijo que volviera a tirar la red y él le dijo en tu nombre. O sea, poniéndole toda la responsabilidad a Jesús. En tu nombre echaré la red. Dice que Pedro tiró la red y dice que las redes hasta se rompían. Las redes se rompían y la Biblia a esa pesca le llama la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Ahora, ¿por qué? Porque Dios dio una palabra, pero Pedro lanzó la red. Ahora, muchas personas están recibiendo palabras de Dios, pero no están lanzando la red. Es que Dios me dijo tal cosa, pero no está actuando. Dios me prometió esto, pero no está actuando. Si Dios ha dicho, este lugar va a ser insuficiente, pero usted no evangeliza, esa palabra la va a esperar y no se va a cumplir. Porque si queremos que una iglesia crezca, debe haber oración, pero también debe haber evangelismo. Podemos pedir cada madrugada en la mañana, Señor, te presento a las personas inconversas, te presento a aquellas personas que no quieren a Cristo, tráelos a la iglesia. Tiene que irlos a traer usted. Usted ya lo está pidiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que irlos a buscar. Hay que irlos a buscar. Porque si yo pido y no busco, no voy a recibir nada. Si yo pido, yo busco, pero no llamo, tampoco voy a recibir nada. ¿Qué hace usted cuando el celular se le pierde? Lo busca. Pero si no lo encuentra, ¿qué hace? Pide a otro que llame para que le timbre, para dar con el celular. Pero si el celular está descargado, está en un momento de frustración porque no le va a timbrar. Entonces tiene que andar buscando hasta que lo encuentra. No es que lo ande en vibrador, sino que no es donde suena, donde siente que tiembla, ahí lo busca. Entonces, primero lo buscó y como no encontró, entonces tuvo que llamar. Entonces hay cosas que no las vamos a recibir si no las llamamos. En este caso, tiene que ver con declarar lo mismo que Dios está hablando en el cielo, tenemos que hablarlo en la tierra. Y en este versículo usted aprende mucho que todas las cosas que usted haga van a tener respuesta. Si usted pide, va a recibir. Si usted busca, va a hallar. Y si usted llama, pues las puertas se les van a abrir. Sea trabajo, sea negocio, sea que usted se quiere casar bien, que pide esposa o esposo, no es pecado, si es soltero. Si ya tiene, no ande pidiendo. No otro, ese por eso no es malo.
Todos los seres humanos somos malos, ya lo va a ver. Pero Dios nos ayuda a mejorar. Dice el versículo 8. Porque todo aquel que dice, que pide, recibe. Ahí dice todo aquel que pide. Y le voy a decir algo. Este versículo hasta para la gente no cristiana. Porque ahí no dice todos los cristianos que pidan, le dice todo aquel. Yo he orado por gente y he recibido sanidad. Y no son ni cristianos, no son ni católicos, no son nada. Algunos hasta nos dicen que son ateos. Pero cuando Dios los sana, empiezan a creer que Dios es real. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y si usted ve el versículo 7 con el versículo 8, van en el mismo orden. Pedir, buscar y amar en el versículo 8 le aparece en el mismo orden. Y estas palabras, ¿quién las habló? Fue Jesucristo. No digo que se habló Pablo o Pedro o cualquiera de los profetas, no vale. Sí, todo desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Pero quien enseñó estos principios fue Jesús mismo. Y le dijo a la gente que le rodeaba: si ustedes piden, van a recibir; si ustedes buscan, van a hallar; y si ustedes llaman, se les abrirá. Entonces, Dios nos está enseñando algo. Nuestras oraciones de madrugada no son en vano. Y yo lo que quiero es que su fe se active en esta mañana. Que cada mañana, cada madrugada que venga, diga usted: yo voy a pedir, yo voy a buscar y voy a llamar. Porque la palabra de Dios dice que todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y todo el que llama se le abrirá las puertas. Por eso es importante la lectura de la palabra, la lectura de la Biblia. Porque cuando yo oro con lo que se me predica o con lo que leo, esa oración tiene un impacto en el mundo espiritual y se manifiesta en el mundo natural. Y Dios quiere personas que le comiencen a creer a Dios. Dios quiere personas que comiencen a confiar aún más en Dios, pero que empiecen a pedir, que empiecen a buscar y que empiecen a llamar. Pedir no es pecado, pero si pedimos y no buscamos, no vamos a encontrar. Si pedimos y no llamamos, no se nos va a abrir ninguna puerta. Y por eso hay oraciones estancadas, porque nos hemos quedado en la primera dimensión o primer nivel, que es de pedir. Hay un montón de gente a nivel mundial pidiéndole, pero de ese 100% de personas que le están pidiendo a Dios, el porcentaje que está buscando es mínimo, es poco. De 1 millón de personas que buscan unas 200,000, porque hay gente que solo se queda en el primer nivel de la oración, que es el nivel de pedir. Hay que ir a la siguiente dimensión, que es el nivel de buscar, y hay que ir a la tercera dimensión, que es el nivel de llamar, hablar, profetizar, declarar lo que ya he recibido. Dice el versículo 9: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, ¿qué le va a dar? Una piedra, aunque hay pan que parece piedra, es duro. Pulpería, si no lo venden, le venden el maduro. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Escuchen, esto habla de paternidad. Ahora, para pedir, número 1, Dios nos está enseñando 3 niveles, 3 etapas o 3 dimensiones de la oración. Pero para pedir, en primer lugar, debemos conocer la paternidad de Dios. Por eso nos habla aquí, en los siguientes versículos, de paternidad. Aquí nos habla de paternidad. Porque si nos habla de hijo, se está refiriendo a un padre.
Si se refiere a un padre, se está refiriendo a los hijos. Entonces, tenemos que venirnos a acercar cada madrugada aquí y en su casa delante de su padre. Porque hay gente que todavía no miran a Dios como padre. No tienen un modelo de paternidad. A Dios usted debe acercarse a Dios como hijo. Usted es hijo de Dios. Pero mucha gente dice, bueno, de Dios. Sí, Él es Dios, pero también es su Padre celestial. Si usted se arrepintió de sus pecados, recibió a Jesús en su corazón, la paternidad de Dios está sobre usted. La paternidad del Santo está sobre su vida. Entonces usted es hijo de Dios y va a ser bendecido por su Padre celestial. Sus hijos le piden a sus padres. Si le piden algo en la escuela, van a donde sus padres. Jamás va a ir a un desconocido. Tía, mire que me piden una mochila, va a decir a tu papá, le dice. Tía, regálame el piso. ¿Y es que no te da tu mamá? ¿O no le da tu papá? Hay algunos que sí les dan, o sea, a los sobrinos. Pero la responsabilidad viene sobre quién? Sobre el Padre. La responsabilidad de dar es del Padre, porque todo lo que sale del Padre, el Padre lo sustenta. Entonces, si usted salió de Dios, entonces Dios mismo se va a encargar de sostenerlo y sustentarlo. Pero aquí se refiere a una paternidad natural. Pero para recibir necesitamos nosotros entender la paternidad espiritual. Por eso digo, ¿qué hombre hay de vosotros? Y si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice el 11, pues si vosotros, escuchen, siendo malos, le dije yo que éramos malos, Jesús mismo lo dijo, para leer antes ya para que somos malos, dice, si nosotros siendo malos, dice que los malos saben dar, ¿el qué? Cosas buenas. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿a quiénes? A vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que habla de la paternidad celestial? Ahí parece Padre con mayúscula. Padre con minúscula se refiere a hombre. Padre con mayúscula se refiere a Dios. Entonces, dice, ¿cuánto más vuestro Padre, ¿a dónde está? Está en los cielos, dará. Ahí está la palabra dará, y si quieres subrayar la subraya. Dará. Entonces Dios es un Dios que da. Dios es un Dios que ofrece. Dios es un Dios que entrega. Y esa palabra también aparece en San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Ya que se lo saben como creyentes. ¿Qué dice? ¿Lo saben? Vamos a ir rápido otra vez. ¿Qué dice San Juan 3:16? Lo vamos a buscar. Porque de tal manera no digo al mundo que Adán a su hijo, entonces habla de dar. Y lo primero que el Padre entregó fue a quién? A su Hijo. ¿Para qué? Para morir por usted y redimirlo del pecado, restaurar su relación con Dios, convertirlo en hijo de Dios y darle paternidad. Porque no solamente Dios nos perdonó los pecados, no solamente llevó las enfermedades en la cruz, sino que el Hijo fue sacrificado y crucificado, porque son dos cosas diferentes. Primero se sacrificó y después lo crucificaron. Sacrificio y crucifixión son dos cosas distintas. Primero se sacrificó, después lo crucificaron. Él hizo un sacrificio de ir al Gólgota a entregar su vida por la humanidad, por el borracho, por la prostituta, por el homosexual, por el mentiroso, por el chismoso, por toda la humanidad, por los sicarios, por los ateos, por los mentirosos, por cualquier persona. O sea, no hay pecado grande ni pecado pequeño. El pecado es pecado, pero la sangre de Cristo tuvo el poder de limpiarlo todo, de purificarlo todo y darnos una nueva vida en Jesús. Entonces Jesucristo se sacrificó para restaurar la paternidad de Dios sobre la humanidad. En el Antiguo Testamento
mencionan al Señor o a Jehová como Padre. En el Nuevo Testamento empieza Jesús a hacerlo. El Padre dio a su Hijo. Entonces, dice el versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará? ¿Qué da Dios? ¿Qué da Dios? Tiene la Biblia. ¿Dará qué? Buenas cosas. ¿Pero a quiénes se las va a dar? A los que le pidan. O sea, si no tenemos buenas cosas, porque no le hemos pedido. Porque hay gente que piensa que el Señor da un carro y va a caer del solo ahí en el garaje. ¿Cuál es el garaje? Hay cosas que van a venir al tiempo de Dios, pero va a tener que esforzarse, va a tener que buscar, después va a tener que llamar. Como un hombre dice, ya tengo el casco, solo falta la moto. Eso es fe, pero también tiene que sacrificarse para lo demás. ¿Cuántas cosas buenas nos ha dado Dios hasta el día de hoy y nos seguirá dando? Entonces Dios no da cosas que nos sirven, Dios da cosas buenas. Dios da cosas buenas porque, le voy a decir algo, todo la Biblia se enlaza, y una de las reglas de interpretación que dice Bernanou es que la Biblia se interpreta por sí misma. El apóstol Pedro, también dijo que ninguna profecía es privada, de interpretación privada. Entonces, dice aquí, escucha muy bien, se lo está hablando de la manera más sencilla, de la manera más detenida. El predicador más sencillo de todos los tiempos se llamó Jesús. Fue el predicador más sencillo, no anduvo con mucho, pero en cosas sencillas nos enseñó gran sabiduría y grandes verdades. Jesús hablaba del trigo, Jesús hablaba de la cizaña, Jesús hablaba de las 10 vírgenes, Jesús hablaba de las 10 minas, Jesús hablaba de la parábola de los talentos, Jesús hablaba de los dracmas y de cosas de la vida cotidiana. ¿Sabe qué? ¿Quiénes son los que predican de esa manera? Señor, de esta manera, los pastores. La predicación pastoral es una predicación de la vida diaria porque vivimos en una tierra. O sea, la predicación más básica, que no es mala, es fundamental, es la predicación pastoral. Nos van a enseñar cómo vivir, nos van a enseñar a cómo vestir, nos van a enseñar a cómo comportarnos, nos van a enseñar principios de la palabra y muchas otras cosas que nos van a servir para vivir como hijos de Dios. Si los fundamentos no están sólidos, de nada sirve ponerle revelación, de nada sirve ponerle carne. Si no aprende a tomar leche, va a ser muy difícil que pueda comer carne. Y la leche pega de arriba. Entonces, primero se comienza con leche y después se comienza con comida sólida, pero todo el tiempo vamos a estar comiendo leche, pero muchas veces es necesario que el fundamento vuelva a reforzarse. Y el predicador, para mí, y creo que para la mayoría, más sencillo, más práctico, pero envuelto de sabiduría, fue Jesucristo. Si usted lee el Antiguo Testamento, hay más profundidad que las parábolas de Jesús. O sea que las parábolas de Jesús encerraron muchas cosas que la gente no entendía. Porque la gente era carnal y la gente era natural. Nosotros podemos decir, nosotros entendemos más porque tenemos más revelación. Jesús, así como predicaba y enseñaba por parábolas, Él también las interpretaba. Él también les decía, significa esto, significa lo otro. La tierra, la semilla que cayó entre espinos significa esto, la que cayó entre piedras significa esto, la que cayó junto al camino significa esto. Él siempre explicaba de manera más básica y más decía, ahora ¿por qué? Porque la humanidad siempre critica y la humanidad dice, y con esas cosas que ni él entiende por nosotros. Entonces Jesús predicó de la manera más básica para que la gente no se pierda, para que la gente, por sencilla que sea, entienda el mensaje y no se pierda. Porque lo que Jesús quiso hacer es que ninguna persona se perdiera ni se siga perdiendo. Entonces Jesús dice que el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Por qué le hablé de que la Biblia se interpreta por sí misma? Dios no puede dar nada malo porque en su esencia no hay maldad. En su esencia no hay maldad. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es santo,
Dios es justo, Dios es bueno, son atributos de Dios. Dios es amor, atributos de Dios. Y Jesús mismo lo dijo, el hombre bueno, del buen tesoro que hay en su corazón, da buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro que hay en su corazón, da malas cosas. Pero usted puede decir, parece que aunque seamos malos, damos cosas buenas, ¿sí? Pero a veces también actuamos en maldad. Ahí se involucra la maldad con la bondad de Dios. Porque todas las personas tienen bondad, que no lo quieren practicar en el asunto. Pero aún la gente mala siempre es gente buena. Pero a veces puede más la maldad en ellos, porque para ser como Jesús necesitamos tenerlo en el corazón. Ahora, Jesús va a hacer buenas cosas siempre y cuando la persona pida. Y después de pedir, Jesús antes de eso le enseñó que debía de buscar y que debía de hallar. Quiero que vaya a Mateo capítulo 6. Mateo 6. Y siempre vamos a estar con Mateo 7. Mateo 6, versículo 11. ¿Qué dice Mateo 6, 11? Es lo que más te digo. Mateo 6, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué dice ahí? O sea, pedir. Ahí está pidiendo, ¿qué? Comida, pan. Pero no le va a aparecer el pan en la mesa, ahí tiene que irlo a buscar. Y cuando va a la tienda tiene que decir que lo que quiere también, tiene que llamar. No es que sea mudo, cinco panes, tiene que llegar a los panes. Dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Entonces, Dios le va a dar alimento. Aunque usted sea malo, Dios le va a dar alimento. Porque Dios no va a hacer que usted muera, sea cristiano o no sea cristiano. Dios ha prometido sustentarlo. La salvación viene a través de Cristo, pero las bendiciones vienen a través del Padre Celestial. Y la salvación viene a través del Señor. Pero en ese contexto de la palabra, en Mateo 7, le dice dos cosas en el título. Algunos celulares lo traen, otros no. Pero ahí dice la oración, ¿y qué sigue después? No sé si tiene el título los celulares. La oración y la regla de oro. Entonces hay una regla de oro que se le llama ética también, de lo cual muchas veces nuestras oraciones son bloqueadas porque no tenemos el principio de la regla de oro. Y aparte Jesús le puso regla de oro. Es una regla que funciona para bien o para mal. Y la regla de oro aparece en el versículo 12. Esa es la regla de oro. ¿Se está escuchado que menciona la regla de oro? Que está en el versículo 12 y dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, escuchen, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Dice que lo que queramos que hagan con nosotros debemos de hacerlo. Quiere que le falten el respeto, empieza a faltarle el respeto a la gente. Quiere que le pongan un apodo, que empieza a ponerle apodos a otros. Quiere que le griten, empieza a gritarle a otros. Entonces, lo que usted quiera recibir de su prójimo, hágalo usted con él. Quiere que le vaya bien, actúe bien. Porque nuestras acciones valen más que nuestras oraciones. Porque aquí podemos venir nosotros a dar toda la madrugada, pero afuera podemos ser malas personas.
podemos insultar a alguien, podemos llegar a macanear a alguien. Yo he conocido a personas que si les están pitando en el tráfico se bajan del carro y van a insultar a la otra. Y que están muy pitados, que no mira que estamos cerrados aquí. Cristianos, no le hablo de personas en conversa. Allí hay que cultivar el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. A veces se va a enfrentar en cosas que usted quiere que el Espíritu Santo darle paciencia. Porque hay gente que le dé gracias a Dios que soy cristiano, que nos falta cambiar. Porque si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, no necesitamos decir esto, que te valga que soy cristiano. No decirle, Señor, dame paz ahorita. Porque la paz de Dios nos va a ayudar a vivir en el caos, nos va a ayudar a vivir en medio del tormento y en medio de la dificultad, y no nos va a quitar la paz que Dios nos da. Entonces la regla de oro es hacer con otros lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Si queremos que nos traten bien, debemos de tratar bien. Pero usted puede decir, pero yo trato bien a la gente, yo soy educado con este, pero hay gente que no me grita. Espere la cosecha que va a recibir el otro. Si otro le grita, no le grite usted. Si otro le insulta, no le insulte usted, para que sus oraciones no sean estorbadas. Porque ahí es donde las oraciones se nos estorban. Y vamos a Mateo 6. Porque Jesús en Mateo 7 nos habla de qué? Nos habla de pan y de qué más? De pescado. O sea, nos habla de comida. De pan y de pescado. Pero después nos dice que hagamos con otros lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Y en Mateo 6 también Jesús le dice, en el modelo de la oración, que pida pan en el versículo 11. Pero en el versículo 12 dice que pidamos perdón. Dice, y perdona, dice el versículo 12, escuche, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Y en el versículo 14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí aparece Padre también con mayúscula. Entonces eso se enlaza con la regla de oro: perdonar y pedir perdón. ¿Quiere que lo perdone Dios? Perdone al prójimo. ¿Quiere que lo perdone su prójimo? Perdone usted, porque hay gente que le encanta que lo estén perdonando, pero a ellos no les gusta perdonar. Y la falta de perdón bloquea las dimensiones de la oración: pedir, buscar y amar. Si no aplicamos la regla de oro, nuestras oraciones van a ser estorbadas, nuestras oraciones van a ser bloqueadas, nuestras oraciones no van a recibir la contestación que nosotros estamos esperando, aunque estemos clamando a Dios. Pero es que yo hago las cosas, Dios jamás me ha dicho que voy a perdonar, pues puedo leer la Biblia. No espere que Dios le aparezca en los sueños y perdonar a aquel, perdonar a aquella. La Biblia nos dice que debemos de perdonar. No hay que esperar que Dios nos diga que perdonemos. Aunque muchas veces Dios es tan bueno que viene gente a decirnos, dice el Espíritu Santo, que si tienes resentimiento contra alguien, debes de perdonarlo. Hay un resentimiento en tu vida de hace años y dice el Espíritu Santo que te despoje de eso, porque hay resentimientos de años, de días o de meses, pero el deber de nosotros es perdonar. Hablar de perdón es fácil, manifestarlo es difícil, pero con el Espíritu Santo lo podemos hacer. Si hay gente que no perdona un insulto, pero para que perdone que le maten un hijo. Hay personas que les han matado hijos. Hay personas que le han violado hijos o hijas. Pero tienen que perdonar.
Aunque sea difícil, deben de perdonar. Por eso le digo, hablar de perdón es fácil, manifestarlo difícil, pero lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede ayudar. Porque hay cosas que son difíciles de perdonar, pero Dios siempre nos va a ayudar. Entonces, Dios es bueno y Dios siempre hará las cosas buenas, pero nos ayudará a vivir como Jesús vivió, con un estilo de vida de perdón. La Biblia dice que mientras Jesús estaba crucificado, Él habló y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en su muerte Jesús dijo que fueran perdonados la humanidad que lo crucificó. Y aparte de su muerte, Él significaba perdón a la humanidad y lo declaró. Entonces Jesús no solo manifestó perdón, lo habló y lo declaró. Y mientras Él estaba en la cruz dijo: perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y gracias al sacrificio de Jesús hoy tenemos perdón. Nos acercamos, dijo el apóstol, el escritor de Hebreos, al trono de la gracia para alcanzar misericordia diariamente. David dijo que el bien y la misericordia les seguirán. O sea, la misericordia de Dios les desata las bendiciones del reino a una vida que conoce que el Padre mandó a su Hijo a morir por nosotros, y a través de ese sacrificio, de esa sangre y de esa muerte y de la resurrección, nosotros hoy tenemos vida eterna. O sea, nadie tenía acceso a la vida eterna por dinero, ni por fama, ni por apellido. Tenemos acceso por la muerte y resurrección de Cristo. Pues si tenemos la vida eterna, ¿qué más quiere usted? Si Dios ya nos salvó, ¿qué más quiere? O sea, lo que tenemos que hacer es perseverar en esa salvación. Porque muchas doctrinas dicen que la salvación no se pierde. Muchas doctrinas dicen que los que van a ser salvos ya están, y los que se van a perder también ya están. No, Dios murió por todos. Dios quiere que todos se salven. La diferencia está en que no todos van a aceptar el regalo de la salvación, y ese regalo se llama Cristo. La puerta se llama Jesús. Eso digo, yo soy la puerta. O sea, no podemos entrar por otro lado. El que no entra por Cristo, saqueadores, van para afuera. Si ando están vestidos de bodas y no entran por la puerta, lo van a sacar a las tinieblas de afuera, lo van a echar fuera. Y lo que sí les quiero decir yo es que necesitamos nosotros entender que los milagros ocurren cuando la iglesia se unía. Los milagros ocurren cuando la iglesia ora. Los milagros ocurren cuando la iglesia cree, pero ocurren mayormente. Ahora, ¿cuándo? Ocurren mayormente cuando la iglesia conoce estos tres principios básicos, sencillos y fundamentales. Dios lo que quiere hacer es esto: que empecemos a confiar en Él y que empecemos a creer en Él. Busque, para cerrar, San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 7. San Juan 15, 7. Otro 7 también. Dios quiere los milagros completos, que lo que pidamos sea completo, no a medias. Por eso Jesús dijo: no eran 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? ¿Dónde están los 9? Solo uno llegó a darle gracias, y los otros 9. Entonces usted diga: Señor, yo recibí esto, pero ¿y lo otro que te pedí? Yo te pedí la salvación para mi familia, ya se convirtió uno, y los otros 3 ¿dónde están? O sea, si Dios va a hacer la obra, va a ser completa. O sea, así como llevó uno de sus hijos a los pies de Cristo, le va a llevar los otros 3 si tiene 4. Si llevó uno a los pies de Cristo, si tiene 2, después va a llegar el otro.
Pero usted siga reclamando, ya se convirtió uno, estoy esperando el otro. Yo te pedí por 3, no te pedí por 1. Pero va a ir llenando. Estoy pidiéndole a Dios un milagro de 10,000 empiras. Necesito cancelar deudas, se le abrió una puerta, plan. 3,000 empiras. Yo te oré por 10,000, tengo 3,000. Y los otros 7,000. Entonces el mismo que le proveyó 3,000, le va a proveer los siguientes 7,000 y usted va a salir libre de deudas. Porque también vamos a creer que Dios es nuestro proveedor. Dios va a abrir puertas, Dios va a poner clientes, Dios va a poner empleo, Dios nos va a bendecir grandemente. Pedimos, buscamos y amamos y recibiremos respuesta en el nombre de Jesús. Dice el versículo 7, San Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid que todo lo que queréis. Pero después, ¿qué dice? No será hecho. Oiga, pero ahí se pedir todo lo que queréis. O sea, Dios nos habló, lo que pasa es que por nuestra poca fe, y eso le recalcó muchas veces a los discípulos. Dios dijo, pero aquí nos enseña dos principios fundamentales. Antes de pedir todo lo que queramos, nos dijo, permanezcan en mí. ¿Qué significa permanecer en Dios? Permanecer en su presencia. No vengamos solo cuando queramos comida. No vengamos solo cuando queramos un trabajo. No vengamos solo a la presencia de Dios cuando queramos una sanidad para un familiar. Vengamos a Dios porque Él es nuestra fuente de vida. O sea, sin Dios no somos nada. Jesús mismo dijo, fuera de mí nada pueden hacer. Vengamos a Dios porque le amamos, vengamos a Dios porque nuestra vida es Él, vengamos a Dios porque somos hijos de Él. No solamente por los milagros. Entonces digo, si permanecen en mí, pero después dice, y mis palabras permanecen en quién, en vosotros. ¿Cuáles son sus palabras? Lo que está escrito. Si ustedes permanecen en mi presencia y la Biblia permanece en sus corazones, pidan todo lo que quieran y les será hecho. De maneras básicas y sencillas. Por eso les enseñé primero el fundamento. Aquí dice, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Pero si usted lee este versículo, dice, no, yo he estado pidiendo y pidiendo, he permanecido en Dios, tengo las palabras en mi corazón, pero yo no miro lo que sucede, es porque tiene que buscar y tiene que llamar. No solo se queda, póngase de pie, no solo se queda en la dimensión de pedir. Hay que ir más allá, hay que buscar, hay que llamar. 3 principios le enseñó hoy: pedir, buscar y llamar. Todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y todo el que llama se le os abrirá. 3 dimensiones de la oración. No solo pida, empieza a actuar, empieza a buscar. ¿Qué hacen los jóvenes cuando les gusta una muchacha? Hey, consígueme el número y ya empiezan los mensajitos. O sea, tiene que actuar. Aquí hemos aprendido, solo en este mes de entrada, hemos aprendido que hay que accionar. Y Dios nos llama a la acción, no solamente a pedir, sino Dios nos está llamando a la acción. O sea, yo no sé cuáles son sus oraciones, Dios sí las sabe. Pero algo le voy a decir: acciones según conforme a lo que usted pida. Les dije la vez pasada que si usted está pidiendo por un negocio, empieza a comprar, aunque sea pocas cosas. No va a empezar con algo grande, todo empieza de abajo. Job estableció una palabra y dice: y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. Y todo empieza escalón por escalón, pero debe mantener su fe en Dios. Padre, en el nombre